Bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, séptima parte, eh, podemos continuar diciendo que con estos pasajes debemos proceder al abordaje del tópico en cuestión. Eh, Primero estableceremos un marco referencial, que eso es importantísimo, porque el marco referencial nos permite saber bajo qué doctrinas se va a manejar un tema en particular, que nos pueda permitir analizar, comprender y situar en contexto lo que tiene que ver con los acontecimientos antes del fin, durante el fin y después del fin. Recuerden que este asunto del tema del fin es un asunto bien complicado. Tan complicado que la historia recoge una serie de situaciones vergonzosas, tristes y penosas con relación a aquellos que se han atrevido o arriesgado a predecir el final. Y esto no solo afecta a las profecías de Dios, esto también afecta a profetas seculares. Un caso que usted lo puede reiterar y corroborar es el caso particular de Michel de Nostradamus. Vea usted cuántos escritos y textos se han elaborado para poder interpretar las centurias. Véalo usted. Todos los años aparecen nuevos libros, nuevos escritos queriendo interpretar estas profecías de Michel de Nostradamus y hasta el día de hoy no dan el ancho. Hasta el día de hoy no hay nada que hacer por ellos. Y por eso se siguen escribiendo más libros y más libros y más libros y más libros porque no tienen la llave para poder accesar a ese conocimiento antiguo, porque ese es el problema, es un conocimiento antiguo y lo quieren manejar como conocimiento moderno. Entonces, este asunto del fin es un asunto bien complicado, tan complicado que usted agarre textos y libros religiosos y va a ver usted qué cosas. Venía platicando la vez pasada con una persona y veníamos hablando un poco de este asunto del fin. Y él me hacía una observación muy interesante, considero yo. Y me decía de que él tenía un libro donde decían que el señor Juan Pablo II era el anticristo, decía él, ¿va? El falso Mesías. También recuerdo cómo se llama que en una discusión que tuve una vez con, con uno de mis hermanos, una discusión fuerte, él sostenía de que George Bush, padre, era el anticristo o el antimesías. Porque este problema de el tema este de las cosas del fin es complicadísimo, complicadísimo. Creo que sería interesante abordarlo como tema. Obvio que nos va a llevar muchas lecciones porque a la iglesia le gusta que los tópicos se toquen de una manera no light, sino de la manera que corresponde y se les aplique el marco referencial y se les aplique las doctrinas que regulan ese tipo de temas. Pero bien, nos corresponde a nosotros situar ese contexto de lo que tiene que ver con los acontecimientos antes del fin, durante el fin y después del fin. Y la primera versión o relato de los hechos bajo investigación serán las declaraciones del propio Mesías Jesús, Señor nuestro, quien con toda autoridad nos habla sobre qué es lo que debemos esperar y qué es lo que no debemos esperar. De acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 5, está escrito, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, aunque la versión dice Cristo, pero ya sabemos que es una eh, mala traducción. Debió traducirse Mesías porque ese es el título de él, ese es el grado de él, y Cristo no dice nada. A ver qué será eso. Y a muchos engañarán. En Marcos capítulo 13, versículo 6 dice él, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías.
y engañarán a muchos. Lucas 21:8 dice, y él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Vuelve a insistir en esta expresión, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y en Juan 4:40, en 5:43, perdón, Juan capítulo 5, versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Miren qué cosa tan más interesante. Esto es bastante interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque tenemos nosotros una fuente confiable, hasta cierto punto, con relación al final, con relación a profecía. Porque vuelvo a repetir y vuelvo a insistir en lo mismo. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro. Porque si no llegamos a captar la idea, nos vamos a extraviar. Los que han estudiado escatología, los que les gusta la profecía, tienen que tener mucho cuidado en saber aplicar el contexto referencial. Porque si no, se cometen los gravísimos errores de extraviarse. Y miren, este asunto de la profecía es un asunto delicadísimo, que muchos lo tratan de manera light y por eso pagan las consecuencias de sus extravíos y sus errores. Porque quien quiere hablar de profecía tiene que hablar de la voluntad de Dios. Y quien habla de la voluntad de Dios tiene que conocer de esa voluntad, si no, no puede hablar. Entonces miren qué interesante, ¿verdad? Viene el Mesías y en estos pasajes aborda un tema del fin. Pero este tema del fin es un tema que él trata de abordarlo de una manera bastante delicada. ¿Y por qué delicada? Porque, como ahora tenemos el contraste, podemos ver en el flujo de los tiempos que las declaraciones del Mesías tenían que ajustarse a el libro de revelaciones. Entonces, para poder entender este asunto, estamos obligados forzosamente a hacer una línea de tiempo profética. Y en esta línea de tiempo imaginaria, ir poniendo cada uno de los acontecimientos o inciertos aconteceres del futuro e irlos interpretando de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que yo piense, lo que yo crea, la doctrina que tenga. No, eso aquí no pega. Aquí la llave o la clave es la voluntad de Dios. Entonces miren qué cosa tan más interesante. Si tuviéramos una línea del tiempo, o de flujos de tiempo, perdón, imaginaria, tendríamos primero que referenciar, catalogar e indicar estas declaraciones del Mesías Jesús en su contexto, en esa línea. Y entonces, esto nos abriría una extraordinaria posibilidad de conocer y entender aspectos que han sido desconocidos y que no fueron interpretados correctamente ni por los apóstoles, ni por los que siguieron después de los apóstoles de estas declaraciones del Mesías Jesús, por no estar en el orden. Y esto sí es importantísimo, que lo tengamos claro, porque el Mesías denuncia una serie de actos, una serie de situaciones, de manifestaciones, de hechos que han de acaecer en el futuro, pero nos dice que hay que tener cuidado con relación a cómo lo manejamos esto. Y quisiésemos nosotros hacer un abordaje más profundo y dar algunas cuantas instrucciones con relación a este asunto en particular, porque nos parece que es fascinante, ya que
la línea de flujos de tiempo nos permitiría a nosotros irnos acercando al pensamiento, a la visión, a la claridad con que el Mesías hizo estas declaraciones. Y nos permitiría, en un contexto más amplio, ya ubicados, entender los movimientos que al mismo tiempo tendría que ir haciendo para ir cumpliendo la voluntad de Dios. Pero como el tema no es este, tenemos que retrotraernos a continuar con la institución que no se consolidó. Porque si no, entonces nos vamos a salir del meollo del asunto y vamos a estar hablando de una serie de cosas y no vamos a poder terminar. Y esa no es la idea. Pero queremos dejar establecido que estos pasajes, este cuadro de pasajes, para poderse entender, necesitamos trabajar con una línea de flujos de tiempo. Y en base a esa línea de flujos del tiempo, una vez referenciados y catalogados, interpretarlos. Y verán ustedes que lo que el Mesías quiso decir realmente no es lo que pretende decirnos Juan. No, sino que él estaba hablando de otras cosas. Él estaba hablando de otros temas que no fueron abordados como debían ser abordados, no fueron dichos como debían de ser dichos y no fueron enseñados como debían ser enseñados. Pero por cuestiones de simplificación del estudio, vamos a tener que dejarlo esto como un posible tema para otro estudio, donde podamos tener un abordaje sin limitaciones, sin complejidades, y podamos accesar a las herramientas que nos permite la profecía para poder interpretar un hecho determinado, un hecho válido en este caso, ¿va? Así que solo dejamos la idea de que en estos pasajes que hemos mencionado, el Mesías pretende hacer un abordaje de algo en particular, pero tiene que ser entendido. Si no, terminamos como Juan diciendo que ya viene el último tiempo porque así se dijo por ahí y como ha aparecido algo, entonces ya llegó el final. La Iglesia de Dios lo invita a usted, a los oyentes, a visitar su página web. Y la dirección de la misma es iglesia-de-dios.tk. Ahí usted puede encontrar una serie de enseñanzas y estudios, puede pedir cursos por correspondencia y también puede encontrar los links de las distintas páginas de Facebook y unirse a ellas si usted así lo desea. Asimismo, también la Iglesia de Dios pone a su disposición un correo electrónico y la dirección es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí nos puede escribir usted, enviarnos sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas, hacernos comentarios, enviarnos sus opiniones y preguntarnos sobre su fe si también así lo desea. Y en la disponibilidad y posibilidad de nuestras capacidades, pues con todo gusto pues podríamos responderle si así usted lo desea. De antemano agradecemos pues esta sintonía a este programa de radio y esperamos contribuir a su formación. Gracias.